Los venenos son probablemente el arma más espectacular que la naturaleza tiene que ofrecernos. Los seres vivos que utilizan estas sustancias, ya sea para cazar o para defenderse, tienen literalmente un superpoder, un aviso a navegantes para el resto de seres vivos que los rodean. Cuidado conmigo, que soy pequeño pero matón. Y el mismo concepto de la evolución del veneno es una maravilla. ¿Cómo evolucionó el veneno? La teoría más aceptada es que los venenos son el resultado de mutaciones en sustancias que ya existían dentro de los seres vivos y que ya cumplían otros propósitos metabólicos dentro del organismo, como pueden ser las proteínas o las enzimas. Es muy difícil, por no decir imposible, trazar los orígenes de los seres vivos venenosos en el registro fósil. Los hallazgos relativamente recientes en Sudáfrica muestran fósiles de un sinápsido con colmillos huecos y al que se bautizó como Eucambersia. Estos colmillos huecos podrían indicar que el animal se trataba de un depredador venenoso, situando la aparición de los primeros vertebrados venenosos en el período pérmico, hace unos 260 millones de años. Pero esto es ser demasiado corto de miras, y deja fuera de la ecuación a los invertebrados, las plantas, los hongos y los microorganismos que superaban en antigüedad por cientos de millones de años a este supuesto sinápsido venenoso. Es decir, que a pesar de que no tengamos pruebas, podemos especular que los seres vivos venenosos y tóxicos son tan antiguos como la vida misma. El caso es que el ser venenoso o tóxico es una característica tan útil a la hora de asegurar tu supervivencia que varios linajes de seres vivos lo han desarrollado independientemente a lo largo de la historia de la vida, incluso seres vivos que en principio no encajarían dentro de nuestra imagen mental de ser venenoso o tóxico. Un ejemplo bastante curioso es este pajarillo de peinado excéntrico nativo de las junglas de Papúa, Nueva Guinea, el Ephrita cobaldi. A pesar de su inocente aspecto, está recubierto por una bacratoxina, similar a la de las ranas venenosas de Sudamérica como la rana flecha. Tan solo tocar este ave produce quemaduras cutáneas y hasta parálisis en la zona afectada. El ave obtiene esta toxina gracias a su dieta de escarabajos tóxicos. A fin de cuentas, si algo nos debe quedar claro es que en la carrera armamentística que es la naturaleza, lo que comienza siendo una pequeña ventaja, a lo largo de las generaciones puede potenciarse hasta convertirse en un arma terrorífica. Y en el vídeo de hoy os voy a mostrar los seres que son portadores de algunos de los venenos más terroríficos de nuestro planeta. Recalco terroríficos, no más venenosos. No os esperéis los típicos candidatos. Incluso algunos de la lista no son técnicamente mortales, pero sí que son criaturas que no desearías que inoculasen sus venenos ni a tu peor enemigo. Bienvenidos al top de las criaturas con los venenos más terroríficos. En este primer puesto nos encontramos con un pequeño animal que a primera vista no parece demasiado peligroso, pero como suele ocurrir en el mundo de los venenos, las apariencias engañan, ya que este ser es el propietario de la picadura más dolorosa del mundo de los insectos. Tan solo su nombre ya inspira terror y nos da una idea de la naturaleza de su picadura, la hormiga bala. ¿Y quién mejor para explicarnos las capacidades de este insecto que alguien que convivió con este animal en las junglas tropicales sudamericanas? Dad la bienvenida al zoólogo Mario, del canal Mario the Wonder. Hola, muy buenas, David. Pues resumiendo, yo estuve trabajando en un centro de rescate dentro del Amazonas ecuatoriano y me encargaba del departamento de los felinos de aquel centro. Bueno, pues tenía 3 jaguarundis, 3 ocelotes y luego pues también me encargaba de un coatí. Y el caso es que allí tuve la oportunidad pues de ver a las hormigas bala. Y por suerte a mí las hormigas bala no me picaron, pero sí que tuve una en la mano y una cosa que casi nunca se dice es que además de que la picadura duele mucho y todo esto, es que es una hormiga bastante grande, es una de las más grandes del mundo. De lo que sí se habla más es de que su picadura es una de las más dolorosas del mundo. Es nativa de las selvas tropicales de América Central y del Sur. Esta hormiga al final pues ha ganado fama por tener la picadura más dolorosa registrada en el mundo de los insectos según el índice de Smith. Que el índice de Smith lo que nos dice es cuánto duele una picadura. Es como una especie de tier list de cuánto duele una picadura. Que de hecho esto es curioso, Smith calculó este índice dejándose picar por diferentes insectos, por todos los que están en la lista de hecho, y haciendo pues esta tier list que os cuento con ellos. Tipo, joder, me pica esta avispa, uff, cómo duele, la pongo en el grado 1, ¿no? O esta, pues la pongo en el grado 4. Porque es una escala del 1 al 4 que trata de representar lo que os digo, el dolor de la picadura, tomando en cuenta tanto la intensidad como la duración del dolor. Es decir, no es lo mismo si el dolor es, por mucho que sea fortísimo, 30 segundos que si es 24 horas. Y lo que pasa con la hormiga bala es que Smith consideró que su picadura es alrededor de aproximadamente 30 veces más intensa que la picadura de una avispa. Sin embargo, a pesar de que tiene unas mandíbulas muy potentes, el veneno de la hormiga bala está en su aguijón. Que esto es que es un tema interesante porque alguno dirá, ¿hormigas con aguijón? Sí, porque las hormigas al fin y al cabo son himenópteros, como las avispas o como las abejas. Y el caso que las hormigas balas, igual que las avispas, pues tienen un aguijón al final de su abdomen. Y el veneno que inyectan con el aguijón es la poneratoxina. Bueno, el nombre científico de la hormiga es Paraponera clavata, pues esta es poneratoxina, ¿no? Tiene ahí su sentido. Y la poneratoxina es un péptido que ataca directamente al sistema nervioso y da como resultado ese intenso dolor del que estamos hablando. El nombre hormiga bala, de hecho, no es casualidad, porque quienes han sido picados describen esa experiencia como similar al impacto de una bala. Bueno, pues se ve
que además de que les había picado una hormiga bala, pues también se habían llevado un tiro y podían comparar, porque evidentemente a mí, si ahora mismo me picara una hormiga bala, pues no sabría decirte si es igual o no que una bala, porque nunca me han pegado un tiro. Pero bueno, el caso es que Smith, que es el creador de este índice del que hemos hablado antes, como sí se dejó picar por una hormiga bala, pues describió el dolor de la siguiente manera: puro, intenso y brillante como caminar sobre carbón encendido con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón. Que ya os digo, lo peor no es lo doloroso que es, sino que puede durar hasta 24 horas y va acompañado de hinchazón, sudoración, náuseas y temblores. Vamos, la combinación, la combi completa, ¿no? Como la canción esta. Yo, para que os hagáis una idea, yo he visto a 2 personas recién picadas por hormiga bala y es verdad que cada una tuvo una experiencia un poquito diferente, pero el sufrimiento que pasó una de ellas fue increíble porque fue muchísimas horas llorando, que era un poco de decir, pero si llevas 5 horas llorando, ya está bien, ¿no? Pero es que le seguía doliendo muchísimo. La parte buena es que para los humanos no es letal, salvo que seas alérgico. Pero bueno, una sola picadura, ya os digo que te puede incapacitar temporalmente porque el dolor te hace, pues eso, como le pasó a esta chica en concreto, que estuvo llorando durante 5 horas y sin casi poder moverse. Y en algunas culturas indígenas de la Amazonía, como en la tribu Satereu-Mague de Brasil, estas hormigas pues son utilizadas en rituales de iniciación en los que los jóvenes tienen que soportar decenas de picaduras como una prueba de valentía y de resistencia. Si no, pues no pasas a ser hombre, digamos, ¿no? Si no te dejas picar por unas cuantas y lo resistes con entereza, ¿no? Los jóvenes de la tribu pues tienen que pasar una otra vez por este ritual de dejarse picar por una hormiga bala sin llorar. Tienen que hacerlo sin llorar. Si lloran, si se les escapa una lagrimita, tienen que repetir otra vez el ciclo. Y algunas veces se ha visto que puede llevarles hasta 20 intentos. Yo supongo que ya en el 20, pues lo que pasa es que no le quedan lágrimas. Y el caso es que después de estos rituales, pues los jóvenes a veces quedan incapacitados, pues las manos les quedan muy inflamadas y la parálisis en los brazos, pues es común. A lo que quiero llegar es que no quieres que una hormiga bala se cuele por tu camiseta mientras das por un paseo por la jungla, porque es pequeña pero matona, pero la hormiga bala se queda en este puesto. Las plantas son unas expertas a la hora de crear todo tipo de químicos y sustancias. Más que nada porque es gracias a estas sustancias que las plantas se relacionan con su entorno y con el resto de seres vivos que les rodea. Muchos de estos productos químicos nos han sido de utilidad a los humanos a lo largo de la historia. Del mundo vegetal es de donde provienen algunos productos que cambiaron radicalmente la medicina a mejor. Por ejemplo, la morfina, obtenida del opio que es extraída de la amapola del opio, o el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, derivado del ácido salicílico de la corteza del sauce. Es por ello que muchos indican que los bosques y junglas tropicales son un laboratorio gigantesco, donde las plantas experimentan constantemente forjando nuevas sustancias. Puede que tarde o temprano encontremos una nueva especie vegetal con propiedades milagrosas para nuestra salud. Pero claro, teniendo en cuenta la naturaleza de este vídeo, no todo va a ser bueno, porque las plantas también son capaces de ensamblar molécula a molécula venenos potentísimos. En este puesto nos encontramos con una bella planta, pero que tiene un lado muy oscuro. Os la podéis encontrar adornando jardines, con sus alargadas flores de forma de campana, o puede que en el mismo campo, a modo de un arbusto exhibiendo sus flores blanquecinas. Su hábitat es multicontinental, os la podréis encontrar en climas templados y cálidos de todo el globo. También por ello recibe muchos nombres dependiendo de la región: floripondio, hierba topera, estramonio, planta del loco, mata del infierno, trompeta del demonio, pero para abreviar cojamos tal vez su nombre más conocido: datura. A pesar de tratarse de un cúmulo de una docena de diferentes especies, todas forman parte de la misma familia, y todas son dueñas de las escalofriantes capacidades por las que están en este puesto. La datura es una planta tóxica. Los animales rumiantes lo saben muy bien, ya que la evitan a toda costa. Pero lo impresionante de verdad de esta planta se encuentra en sus semillas. Son estas semillas las que tienen efectos altamente psicotrópicos. De hecho, es de estas semillas que se extrae la famosa burundanga, una sustancia que provoca amnesia, insomnio total y absoluta anulación de la consciencia, conocida de sobra por su siniestro uso a manos de gente con muy malas intenciones. Pero dejando de lado su uso criminal, la gente consume voluntariamente estas semillas de datura para uso recreativo. En los peores casos, la datura provoca convulsiones, colapso respiratorio y la muerte. Sí, estas semillas pueden acabar contigo, porque calcular la dosis exacta es muy difícil, y varía mucho de semilla a semilla, pero así todavía hay locos que le dan una oportunidad. Ya sea en infusión o engulléndolas directamente, todos los que llevan a cabo esta inconsciente decisión experimentan, y cito, la peor experiencia de mi vida. Las semillas están abarrotadas de un cóctel de alcaloides tropánicos, que alteran el estado de consciencia de la víctima a niveles insospechados. Tanto así que la datura no cae dentro de tus sustancias alucinógenas comunes. Tiene su propia categoría catalogada como delirogénicos o sustancias delirantes. Todos los que han vivido para contar su experiencia coinciden. Esto no es un mal viaje casual. Literalmente pierdes tu autopercepción.
Olvidas dónde estás, quién eres, qué eres. Del mismo modo, el habla se hace ininteligible, pierdes la coordinación, tienes la constante sensación de que alguien te quiere hacer daño. Son muchos los casos turbios relacionados con esta planta. Gente que sale corriendo de su casa y acaba perdida en el bosque desapareciendo para siempre. Otros que han matado a sus compañeros, o incluso a sí mismos, después de consumir datura. O directamente aquellos que han perdido la cabeza después de la experiencia. ¿Sabéis lo mejor? Que estos efectos pueden durar hasta 4 días. En resumidas cuentas, la datura destruye tu cerebro. Si tienes suerte, saldrás ileso y escarmentado. Si no, la persona que eras antes de la datura habrá desaparecido para siempre, y tendrás que sufrir unas secuelas mentales de por vida. La planta que aniquila tu psique se queda en este puesto. En este puesto nos encontramos otra planta, pero esta vez no se trata de un organismo vegetal que tengas que consumir como es el caso de la datura, sino que un roce con las hojas de esta planta puede ser suficiente para brindarte una experiencia que no olvidarás jamás. Muchas plantas tienen defensas a modo de pinchos o espinas. Es una estrategia muy común entre los organismos vegetales. Ahuyentas a los animales más grandes que pueden dañarte, pero no perjudicas a los más pequeños que pueden ayudarte. Pero algunas plantas podríamos decir que han perfeccionado la estrategia de las espinas, o mejor dicho, la han sustituido por otra técnica muy similar. Estos son ortigas, una planta muy común que forma parte del género Urtica, que está expandido por todo el globo. Tanto el nombre de la planta en castellano como el nombre de este género de plantas proviene de la palabra latina urtica, que quiere decir escozor. Esto nos da una pista muy evidente de las capacidades de las ortigas. Estas plantas, que a primera vista parecen inofensivas, están recubiertas de pelos urticantes. Estos pelos microscópicos son como unas pequeñas cápsulas que al romperse y clavarse en la piel liberan ácido fórmico sobre la herida microscópica del atacante, dando como resultado escozor, rojez y aparición de ampollas en la zona afectada. Una planta bastante molesta. Pero ¿qué pasa si os digo si existe una prima lejana de las ortigas que lleva esta estrategia al siguiente nivel? Una planta que no provoca simple escozor, sino un dolor inenarrable, que le ha ganado el título de la planta más peligrosa del mundo. Os presento a la Gympie Gympie, también conocida en Australia como la aguja del suicidio. Esta planta nativa de las junglas del norte de Australia es casi indistinguible del resto de plantas de su entorno para los menos experimentados. Es por ello que se recomienda a los turistas que desean hacer senderismo por esta región que no salgan del camino. Al igual que las ortigas, sus hojas y sus tallos están recubiertas por unas agujas microscópicas. Pero en vez de estar rellenas de ácido fórmico, las agujas de la Gympie Gympie están armadas con unos potentes péptidos neurotóxicos, con una estructura similar a los utilizados por las arañas venenosas como la viuda negra. Solo que cada contacto con esta planta es como si una viuda negra realizase cientos de pequeñas picaduras a la vez. Esta toxina es conocida como la gimpietida. El resultado de entrar en contacto con el Gympie Gympie es, y cito, un dolor indescriptible. Los testimonios afirman que solo se podría comparar a que te estuvieras quemando vivo. La idea de dormir es imposible, simplemente el dolor no deja que la víctima descanse. Del mismo modo, la picadura del Gympie Gympie es duradera, debido a que los pelos urticantes de esta planta están hechos de silicio. Es decir, que estas agujas diminutas siguen incrustadas en tu piel expulsando toxinas por días. Es bien conocido el caso de un pobre desgraciado que mientras estaba de acampada sintió la llamada de la naturaleza. No se le ocurrió otra cosa que utilizar una hoja para limpiarse, con la mala suerte de que se trataba de una hoja de Gympie Gympie. A pesar de lo cómico de la situación, el hombre falleció. No pudo soportar el indescriptible dolor y terminó volándose la tapa de los sesos. Creo que ahora comprendéis por qué a esta planta se la conoce como la aguja del suicidio. También existen historias de caballos o perros que atravesaron uno de estos arbustos y a los que tuvieron que sacrificar para ahorrarles el sufrimiento. Un caso notable es el experimento del famoso creador de contenido Coyote Peterson, que voluntariamente decidió probar de primera mano el dolor de la Gympie Gympie. El hombre tocó su antebrazo con una sola hoja de la planta, y aparte de las muecas de dolor iniciales, el pobre hombre tuvo secuelas hasta 4 meses después del contacto con la planta. La planta más dolorosa del mundo se queda aquí. Cuando pensamos en criaturas venenosas, lo normal suele ser imaginarnos seres pequeños, criaturas que viven en las sombras y que poseen este arma biológica precisamente por su reducido tamaño o sus limitadas capacidades físicas. Pero de vez en cuando hay una excepción. Y en este puesto nos encontramos con un animal que en principio no necesitaría veneno para hacerte trizas. Una criatura cuyo método de caza era incomprendido hasta que hace relativamente poco se descubrió que efectivamente se trata de un animal venenoso. Os presento al mayor lagarto del mundo y el mayor animal venenoso, el dragón de Komodo, pudiendo alcanzar los 4 metros de largo y llegando a pesar unos 100 kilos, nativo de un puñado de islas en el sur de Indonesia. Este reptil ya de por sí es un depredador formidable, captura animales de tamaño medio como monos y cabras realizando rápidas carreras cortas. Pero el caso es que los dragones de Komodo también cazan animales mucho más grandes y ágiles que ellos, como ciervos y búfalos de agua. Estos últimos superan en 5 la masa de los ejemplares de dragón de Komodo más grandes. Aquí es donde entra en juego el arma secreta del dragón de Komodo. Una mordedura es todo lo que este animal necesita.
Después de un ataque de dragón de Komodo, la presa huye sin problemas, pero esta herida causada por el reptil ya ha sellado su destino. Tarde o temprano el animal colapsará, y el dragón de Komodo utilizará su prodigioso olfato, varias veces más desarrollado que el sentido del olfato de un perro de caza, para rastrear a su víctima y hacerse con su merienda. Al principio se pensaba que esto era debido a una infección causada por las bacterias que habitan en la boca del dragón, algo que sería potenciado por el clima tropical y las pozas de agua estancada, en las que los animales como los búfalos de agua se refugian para hacer frente al calor. Pero los escáneres realizados en los cráneos de dragón de Komodo sacaron a la luz que estos animales poseen glándulas de veneno, un veneno que solo tiene un objetivo: desangrar a su víctima lo más rápido posible. La mordedura de un dragón de Komodo ya de por sí es terrible. Sus dientes tienen forma de hoja y están serrados al igual que los dientes de los terópodos del Mesozoico. Además están recubiertos por una capa de hierro. Estos dientes tienen como objetivo realizar un desgarro profundo, una herida que sangre profusamente. El veneno de la saliva se encarga del resto. Tiene propiedades anticoagulantes e hipertensoras, es decir, que una mordedura de dragón de Komodo hará que la sangre de su víctima altere su composición, licuándola y haciendo la cicatrización imposible. Del mismo modo, aumenta la tensión y la presión arterial, haciendo que el corazón bombee más rápido la sangre, y de este modo, la sangre salga más rápido de la herida. Es decir, que la infección es lo de menos. Si te muerde un dragón de Komodo, tienes muy poco tiempo antes de que pierdas el sentido debido a la pérdida de sangre. ¿Sabéis lo mejor? No existe un antídoto específico contra el veneno del dragón de Komodo. Los casos registrados de supervivientes se salvaron gracias a una reacción rápida por parte de los servicios sanitarios, es decir, que simplemente sellaban la herida con todo lo que podían para evitar que la víctima se desangrase, y a continuación le inyectaban un cóctel de antibióticos. Aún así, seguramente existen muchos casos de víctimas mortales de ataques de dragón, de los que nunca sabremos, ya que una vez la víctima haya sucumbido a la letal mordedura, los dragones de Komodo darán buena cuenta del cadáver rápidamente. No quedará nada. Estos animales consumen hasta los huesos. Uno de los venenos más terroríficos de la naturaleza por su eficiencia. Los dragones de Komodo se quedan en este puesto. En este puesto nos encontramos uno de los grupos de invertebrados más diversos de los océanos, los caracoles marinos. Los hay diminutos, del tamaño de la uña de tu dedo meñique, y también los hay enormes que pueden alcanzar el metro de longitud. Y dentro de todo este abanico de formas y tamaños de los caracoles marinos, pues existe una familia que es especialmente interesante. Son caracoles depredadores que cazan animales rápidos como por ejemplo los peces. Pero claro, para lograr esta hazaña, que un caracol sea capaz de cazar un pez, pues esta familia de caracoles utiliza un potentísimo veneno paralizante que petrifica a su víctima en cuestión de segundos, como si fuera el Petrificus Totalus de Harry Potter. Pues hoy os presento a los caracoles cono. Los caracoles cono son uno de los animales marinos más peligrosos que hay en el mundo. Que sí, lo sé, se ven bonitos, se ven inofensivos, pero hazme caso que no lo son. Habitan principalmente en aguas cálidas del Indo-Pacífico y suelen encontrarse en arrecifes y fondos arenosos. Pues evidentemente en una montaña es más complicado que te los encuentres, porque son marinos, ¿no? Pero este caracol, el caso que inocula su veneno utilizando una especie de arpón que lanza desde una trompa extensible. Y este arpón, pues en realidad es una evolución de la rádula, que es una estructura que tienen los caracoles, eso que es como una especie de diente modificado para raspar, ¿no? Pues por ejemplo ellos comen hojas, pues raspan la hoja con la rádula. Pues en los caracoles cono, esta rádula se ha adaptado para parecer un arpón que está conectado a su vez con la glándula del veneno, entonces ese veneno sale por el arpón. Y ese veneno que sale por el arpón es una sustancia extremadamente tóxica que es conocida como conotoxina. Caracol cono, conotoxina. La conotoxina es un veneno neurotóxico que provoca parálisis muscular, dificultad para respirar. Y bueno, si tienes parálisis muscular y eso te produce dificultad para respirar, pues, spoiler, acabas muriendo. Sí, la conotoxina es mortal. Y dentro de los caracoles cono, algunas especies, como por ejemplo el Conus geographus, son especialmente letales y han sido responsables de varias muertes humanas documentadas. Su picadura puede causar la muerte en menos de media hora en los casos más extremos. Menos de media hora. Y si no te mata, ya os cuento que los testimonios de víctimas de caracol cono son verdaderamente escalofriantes. Primero, por lo visto, se siente un pinchazo y un dolor intenso en la zona de la picadura. Bueno, pues esto como cualquier picadura casi, ¿no? Te pica y te duele un montón. Y en ese momento la toxina pues ya ha llegado al torrente sanguíneo. Después ese dolor se va disipando, pero al mismo tiempo tú piensas que ya todo va mejor porque sientes menos dolor, pero empiezas a notar falta de sensibilidad en la zona de la picadura. Dejas de sentir. Y en ese momento es como una especie de anestesia que comienza a expandirse por todo el cuerpo hasta que todos tus músculos dejan de responder y finalmente te desplomas. Eso sí, no pierdes la consciencia. Asistes impotente a tu propia muerte, incapaz de pedir ayuda. Y a partir de aquí todo se acaba.
En el mejor de los casos, el veneno es fulminante, no sufres más y el corazón se detiene produciéndote una muerte pues relativamente rápida. Y en el peor de los casos, notas cómo la respiración se vuelve entrecortada, cada vez te cuesta más respirar, el diafragma comienza a tensarse y cada vez es más difícil respirar hasta que finalmente te asfixias. Vaya drama, ¿no? Pues que no te pique uno de estos, porque encima ya os digo que no existe un antídoto específico para su veneno. La conotoxina no tiene un antídoto per se. Lo único que se puede hacer es un tratamiento que lo que hace es que ante la picadura pues se utilizan medidas de soporte como mantener la respiración asistida hasta que el efecto del veneno se te pase. Y ya dejando de lado este veneno mortal, lo que eleva a este animal a la categoría de terrorífico es nuestra ignorancia. Porque es bien sabido que en la naturaleza los patrones geométricos de vivos colores, los colores vivos en definitiva, pues suelen ser un aviso de cuidado conmigo, no te acerques. De hecho tengo un vídeo explicando esto en mi canal en el que hablo de por qué los animales peligrosos suelen ser los de colores y no son marrones. Porque sí, todos sabemos que si tiene mucho colorido es peligroso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Porque ha sido así por suerte? Pues no, no es por suerte, hay una razón para ello. Pero, pues mucha gente, de todas maneras, a pesar de que muchos lo tenemos claro, no es consciente de que color rojo, azul, verde, así fosforito, pues suele ser peligroso. Y la mayoría de casos mortales ocurren cuando una persona pues coge un caracol de estos, un caracol cono, y lo manipula sin saber lo que es, pues evidentemente atraído por sus vivos colores y por su apariencia decorativa, pues dice a lo mejor, oye, uy, qué concha más bonita, me la voy a llevar para decorar mi habitación. Error, la puedes palmar. Y es más, de hecho es que hay gente que los tiene como mascota sin tener ni idea de que son propietarios de un animal que puede acabar con ellos en cuestión de minutos. Ya lo he dicho, en los casos más extremos, media hora y la has palmado. Increíble, ¿no? La belleza del caracol cono, pues oculta una de las armas químicas más letales del reino animal. Es aquí cuando nos encontramos a las reinas del veneno. Las criaturas que se materializan en tu mente cuando piensas en mordeduras venenosas. Unos seres que hacen que a más de uno le entren escalofríos por la espalda. Ya desde el periodo Cretácico, hace más de 70 millones de años, las serpientes han sido unas maestras a la hora de confeccionar venenos letales. Esto combinado con sus rápidos movimientos las convierte en animales muy peligrosos. Tanto así que no sería exagerado decir que las serpientes venenosas dejaron una marca evolutiva en nuestros antepasados, los primeros primates y posteriormente los homínidos, que se ha transmitido hasta nuestros días. En aquellas épocas antiguas en las que nuestros ancestros todavía vivían en los árboles, las serpientes eran un peligro terrible, tanto las venenosas como las depredadoras constrictoras. Es por ello que los primates en general desarrollamos una buena percepción de la profundidad, además de ser capaces de diferenciar diferentes tonos de verde, para ser capaces de discernir la figura de una serpiente. Según varios estudios, la silueta de una serpiente activa ciertas partes del cerebro de los primates, incluido el de los humanos. Simplemente esta silueta infunde un terror instintivo en muchas personas. Seguro que más de una vez, al ver una cuerda tirada en la hierba, os habéis tensado o sobresaltado pensando que era una serpiente. El caso es que en el mundo tenemos serpientes armadas con potentísimos venenos de sobra para elegir. Nombres legendarios que resuenan incluso en aquellos que no están realmente interesados en la zoología. Cobra real, mamba negra, serpiente coral, crótalo... Pero hoy aquí no vamos a elegir una de las típicas. Esto no es un top sobre los venenos más potentes, sino de los más terroríficos. Y desde mi punto de vista, la propietaria del veneno más escalofriante no es otra que esta serpiente de color verde esmeralda. La serpiente arborícola del Cabo, también conocida como boomslang, es una serpiente nativa del sur de África. Se trata de una agresiva depredadora de movimientos nerviosos. A diferencia de otras serpientes que poseen una visión bastante limitada, a la boomslang, gracias a sus grandes ojos, no se le escapa una, tanto de día como de noche. A diferencia de otras serpientes venenosas que tienen los colmillos venenosos en la parte frontal de la mandíbula, la boomslang los tiene en la parte posterior, más cerca de sus glándulas de veneno. En principio, a pesar de su modo de vida, esta serpiente trata de evitar el conflicto, y suele ser bastante huidiza. Pero si tienes la mala suerte de que este animal te muerda, vas a pasar un muy mal rato, aunque con un pequeño giro. Muchos miembros de la familia Colubridae, que comparten hábitat con la boomslang, son inofensivas para los seres humanos, porque tienen glándulas venenosas muy pequeñas, veneno relativamente débil o un sistema ineficiente de inoculación de veneno. Pero nuestra amiga la boomslang es una excepción. Está armada con un veneno hemotóxico que destruye tu sangre y evita e inhibe el proceso de coagulación. Pero pasa una cosa, la picadura de esta serpiente no es dolorosa en un principio. Súmale esto a que la boomslang tiene un color muy variable, pueden ser negras, marrones o verdes, y teniendo en cuenta que, como hemos mencionado antes, este animal comparte hábitat con otras serpientes inofensivas que físicamente son muy similares, da como resultado la receta perfecta para el desastre, resultando en una víctima que piensa que ha sido mordida por una serpiente inofensiva. Los síntomas pueden tardar horas en manifestarse, y para entonces ya es demasiado tarde. El veneno comienza a crear coágulos en la sangre, es decir, el sistema circulatorio de la víctima comienza a colapsar, lo que resulta en un sangrado interno. La víctima comienza a experimentar dolores de cabeza, náuseas, somnolencia o confusión debido a un derrame en el cerebro.
Comienza a sangrar por la nariz, los ojos, los oídos y prácticamente cualquier orificio, hasta llegar a las mucosas de los pulmones, que también comienzan a sangrar, encharcando los pulmones con su propia sangre. Finalmente, se da un paro cardíaco debido a la coagulación interna de las venas y arterias. Esto es horrible, pero lo realmente terrorífico del veneno es su lenta acción. Lo que podría haber sido un encuentro desafortunado con una serpiente inofensiva, se manifiesta horas después cuando ya estás en la tranquilidad de tu hogar, como una auténtica pesadilla, y una vez se manifiestan los síntomas ya es el fin. Como dato curioso, en el año 1957, el herpetólogo Carl Schmidt murió después de ser mordido por una Bumslang juvenil. Más que una mordida, fue una rozadura. La falta de dolor también convenció al herpetólogo de que la serpiente no le había inoculado veneno. Pero horas después, cuando los síntomas comenzaron a manifestarse, Schmidt sabía que estaba perdido. Pasó sus últimos momentos anotando uno por uno los síntomas del terrible veneno, hasta que ya no pudo más. La bomba de relojería, que es la Bumslang, se queda en este puesto. Ya sé que a lo largo del vídeo he mencionado que evitaría los candidatos más típicos para este top, pero para el puesto número 1 no me puedo resistir. La criatura que muere aquí simplemente es demasiado pesadillesca. Pero no os imaginéis un ser de aspecto terrorífico, sino un animal simplísimo, que podrías confundir con un objeto inanimado flotando por el agua. Un ser que no te atacará por sentirse amenazado o por considerarte una presa. Esos pensamientos no le pasarán por la cabeza porque no tiene cabeza. Ni siquiera tiene cerebro. Es la vida animal a su nivel más básico y primordial, una entidad que traza sus orígenes a los albores de la vida en la Tierra, hace cientos de millones de años, al mismísimo periodo cámbrico. En las cristalinas aguas paradisíacas del norte de Australia acecha una muerte transparente. Puede que ni siquiera lo veas debido a su aspecto translúcido y sus tentáculos finos como hilos, que pueden alcanzar los 3 metros de longitud. Cuando te percazas de su presencia, es muy probable que ya sea demasiado tarde. Cientos de agujas microscópicas que se clavan en tu piel e inoculan uno de los venenos más potentes de la Tierra. El dolor es instantáneo, la sensación de que tu carne arde y se deshace, la obra de la cubozoa, también conocida como avispa de mar. Esta medusa de los mares tropicales es la pesadilla de cualquier bañista. En su simplicidad reside su perfección. Está formada por un tejido gelatinoso que es básicamente un 90% agua marina. Esta misma agua actúa a modo de su sistema circulatorio. A pesar de no tener un sistema nervioso tradicional, sí que posee un sistema simplísimo de ojos, que son sensibles a la luz y la orientación, permitiendo a la criatura de alguna forma orientarse correctamente. Sus tentáculos están recubiertos por cientos de miles de nidoblastos, unas células especializadas que lanzan una estructura con forma de arpón cuando los tentáculos entran en contacto con alguna víctima. El veneno que estos arpones inoculan es un milagro y una pesadilla dependiendo de cómo se mire. No se trata de una única toxina, se trata de un cóctel letal. Entre estas toxinas podemos encontrar neurotoxinas, que atacan el sistema nervioso, cardiotoxinas, que tienen como objetivo paralizar el corazón, y dermonecrotinas, que disuelven las células convirtiéndolas en papilla. Las víctimas corren el riesgo de desmayarse debido al intenso dolor y ahogarse en el agua. Pero incluso si consiguen resistir el intensísimo dolor y llegar a la playa, si no reciben ayuda inmediatamente, su destino está sellado. El tiempo puede variar dependiendo del lugar de la picadura y la cantidad de veneno, pero en los casos más graves, pasados un par de minutos, el corazón de la víctima comienza a latir de forma errática, y llegando al tercer minuto es el fin. El corazón se detiene. Se estima que alrededor de 120 personas mueren anualmente por picaduras de avispa de mar. Los supervivientes tienen secuelas físicas como dolores crónicos por meses e incluso años, además de estar marcados de por vida por unas horribles cicatrices no solo en su piel, sino también en su psique. La firma del organismo venenoso más terrorífico de la Tierra, la avispa de mar. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, muchas gracias a Mario por la colaboración, y si os interesan los animales y el comportamiento animal en general, no puedo hacer otra cosa que recomendar encarecidamente que visitéis su canal. Háganlo, sé que les va a encantar. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dadle like, compartid y suscribiros al canal. Y con esto me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.